Yo quiero que me acompañen en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, por favor. Y comienza el Evangelio en el libro de los Hechos diciendo que recibirán poder cuando el Espíritu descienda. Repite conmigo: cuando el Espíritu descienda, ¿dónde va a descender? Sobre nosotros. ¿Y serán qué? Dilo más alto que no escucho. ¿Qué serán? Y le hablarán ¿a cuál gente? A toda la gente que está en todas partes. Ahora lo podemos leer de corrido. Recibiremos, conmigo, recibiremos poder. Eso es lo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un potencial, como dijo la pastora. Es un diamante en bruto y comienza a ser peligroso, buscado, solicitado en el infierno cuando empiezas a hacer luz dentro de ti. Cuando el Espíritu de Dios comienza a manifestarse dentro de ti. ¿Quién dice amén? Así que les pido que pongan su mente a trabajar en este momento. E imagínense que están en la época de Jesús. Es una escena muy particular. Una escena cargada de tensión y significado trascendental. En la época cuando Jesús fue acusado por el Sanedrín y estaba frente a ellos. ¿Ya están allí? ¿Van llegando? ¿Mentalmente? Para la época, la ley establecida para deliberar algún juicio estaba escrito en la ley de Moisés. Diga, ley de Moisés. Y estaba escrita en el libro de Deuteronomio, donde habla que para presentar la defensa, tu defensa o cualquier judío la defensa, debe traer al Sanedrín 2 o 3 testigos que le acompañen su declaración y que sean testigos ¿qué? Confiables. Jesús está buscando testigos confiables. Diga, ese soy yo. Claro, así es. Una iglesia entendida provoca a predicar. En ese tribunal Jesús enfrentó acusaciones infundadas, provocadas por la ira descontrolada de los religiosos o líderes religiosos de la época, incapaces de percibir la verdad en las palabras de Jesús. ¡Blasfemia!, gritaban. Se oía del recinto, ¿lo están escuchando? ¡Blasfemia! Aquellos que le acusaban, mientras Jesús, desafiando las normas religiosas de su tiempo, se afirmaba como el Hijo de Dios. Así estuvo el Sanedrín, como este silencio. Fue un momento crítico. No solo marcó un punto de quiebre en la historia de la fe, sino que también desencadenó un debate teológico intenso en el Sanedrín. Jesús, acusado de romper las normas establecidas por sanar a personas un día sábado, considerado blasfemo por declararse hijo de Dios. Jesús valientemente no retrocedió ante esas acusaciones. Con valentía y claridad reafirmó su unción cuando habló de su unión inseparable con nuestro Creador. ¿Quién dice amén? Pero Jesús no se limitó a las palabras. Jesús
envió una respuesta al Sanedrín que ellos no esperaban por sus acusaciones, temerarias, por cierto. Jesús presentó 4 testigos que desafiaban, no 3, ni 2, no 3, 4, que desafiaban la lógica humana y confirmaban quién era Jesús, creando una conmoción en las sillas y en las filas del Sanedrín. ¿Quién se cree este? ¿Este no es el hijo de José? Hay una mesita y una silla en mi casa que me hicieron ellos en su taller de carpintería. Estos testimonios no se lo esperaban los líderes religiosos. Jesús trascendió las expectativas más profundas, apegadas a la realidad que ellos mismos conocían. No estaba hablando con cualquiera, estaba hablando con eruditos de la palabra, de la ley de Moisés. Pero ¿cuáles son esos testigos que Jesús presentó? ¿Qué pruebas respaldaban la afirmación de Jesús? ¿A quién buscaba? ¿En la tierra? Pues no lo hizo así. El Evangelio de Jesús enfrenta el mismo desafío que confrontó en el Sanedrín, en los actuales momentos, en nuestra época. Porque en la búsqueda de la verdad que cada uno hace, no podemos quedarnos atrapados en la duda superficial. Debemos indagar más, buscando comprender la única verdad que va más allá de nuestra capacidad humana. Repita conmigo: tengo una capacidad humana. Hagamos un ejercicio simple que desafía esa capacidad que tenemos tú y yo, que tenemos nosotros, a la lógica humana. Comencemos con la Biblia, por el hoy y el ahora. Hoy. Muchos hacen juicios sobre la veracidad de la Biblia, ¿verdad? Y de su contenido, de lo que hay en ella. Son muy escasos los que testifican de la verdad, los que conocen el contenido. Tienes personas que hacen oposición de quienes lo recibieron, o los que reciben la palabra. Oposición incluso a los que la escribieron. ¿Y saben qué? Les entiendo. ¿Y saben por qué les entiendo? Porque parten de su incomprensión espiritual, producto del poco entendimiento y conocimiento. Pero en contraste con esto, los sacerdotes de la época de Jesús hicieron oposición teniendo el conocimiento de la palabra. Acá viene el reto. Escuche bien. Esta Biblia se escribió, fue escrita en el transcurso de 1500 años. Intervinieron más de 40 escritores de 3 continentes diferentes y de 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Muchos de estos escritores ni siquiera se conocían, no vivieron en la misma época, y muchos de ellos no sabían lo que uno escribió del otro en la época de Jesús. Pero si tú realmente juntas el resultado de todas las partes encontradas a lo largo de la historia y las juntas todas, tienes esta Biblia, tienes este compendio perfectamente armonizada y coherente. Piénsalo. Imagínate que regresamos 1900 años antes, y es el año 100 después de Cristo. Te encuentres algunos personajes que estaban escribiendo la Biblia y algunos que ya estaban, que ya la escribieron, y buscas a otra persona en otro país que tiene otro idioma, que escribió otro capítulo.
Y hace esto a través del tiempo. Y luego dime que tienes un libro que tiene sentido. Eso no lo podemos entender con un entendimiento natural. Esto simplemente es increíble. Y déjame decirte algo más. La Biblia tiene 300 profecías sobre Jesús registradas en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Y la última, y en las profecías, en los libros de profecía. Y la última predicción que se hizo de Jesús fue 400 años antes de que Jesús naciera. ¿Entiendes eso, tu lógica humana? Luego llegó Jesús, estuvo entre nosotros y cumplió las 300 profecías con exactitud. ¿Tiene lógica eso para el entendimiento humano? Cuando tienes este libro en la mano, pero tienes el Espíritu Santo, tienes el balance perfecto. Diga, balance perfecto de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos dentro? Y en la mano, ¿qué tenemos? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos? Al Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La verdad. Diga la verdad. Y esto hace que podemos ser testigos. Si usted tiene el Espíritu Santo dentro y tiene la palabra en la mano y la estudia, usted es un testigo. Diga, soy un testigo. Y si no lo soy, lo seré. ¿Por qué no lo dijeron? Y si no soy, lo seré. No hay nada malo en eso. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en el corazón y tenemos la palabra en la mano, estamos activados para adorar. Para adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí lo ven? ¿Me siguen? Jesús, en medio de su juicio, buscaba la salvación de él, nada que ver. Buscaba la salvación de los sacerdotes que le acusaban y que no podían comprender, siendo conocedores de la ley, que era él el Mesías, que esperaban y ellos mismos enseñaban en sus sinagogas. La verdad es que Jesús presentó argumentos contundentes, que los vamos a ver, y que no era solo para su defensa, sino representaba una invitación al arrepentimiento y a la salvación de sus vidas. ¿De quién? De los sacerdotes. La verdad de Jesús nos espera a todos y está lista para ser descubierta. ¿Quién dice amén? ¿Están deseosos de conocerla? No. ¿Ah? Amén. En el mensaje de hoy encontramos un desafío de fe que puede cambiar radicalmente nuestro comportamiento y nuestra forma de vida. Te invito a que abramos nuestro corazón a la guía del Espíritu Santo para ser receptivos a la voz de Dios. El punto de partida de este mensaje es el encuentro de Jesús con un tribunal. No cualquier tribunal, el tribunal de la iglesia. Un momento crítico para su ministerio. Aquí Jesús, acusado por las enseñanzas que hacía y los milagros que hacía, se ve obligado a presentar una defensa limpia ante acusadores con acusaciones graves para la época. No era fácil. En este contexto, Jesús presenta 4 testigos, no 2 y 3 como dice la ley, 4. 4 testigos fundamentales
que no eran personas, porque no se trataba de algo humano, algo sobrenatural. Se trataba de fe. Más bien eran testimonios que daban veracidad a su defensa y que los propios fariseos conocían a la perfección. Juan el Bautista no solo bautizó a Jesús, sino que anunció su venida antes de que Él apareciera, y testificó de su identidad como el Cordero de Dios. ¿Delante de quién? Del pueblo, entre ellos los fariseos. Las obras milagrosas realizadas por Jesús no eran solo actos de compasión, sino también señales que confirmaban la autoridad que Él tenía, su misión encomendada por Dios, por su Padre, y que muchos de estos milagros fueron presenciados por estos sacerdotes acusadores. El propio testimonio del Padre. En varias ocasiones la voz del Padre se escuchó desde el cielo y fue escuchada por la multitud, entre los que se encontraban sus acusadores, confirmando a Jesús como el Hijo amado en quien yo me complazco. Fue un reto, todo el mundo lo escuchó. Estaban en el río Jordán, todos querían bautizarse. Las escrituras sagradas, las profecías del Antiguo Testamento y las propias leyes dadas a Moisés, todas apuntaban hacia la venida de Jesús, sin perderse una sola. El Mesías prometido y las profecías las conocían los sacerdotes acusadores. Jesús les presentaba pruebas indubitables de quién era Él. Frente a estos testimonios irrefutables, por cierto, Jesús confronta a sus acusadores con una verdad absoluta que ellos conocían, que fue declarada en Juan 5:40, cuando dice: ustedes no quieren venir a mí para recibir esa vida. A pesar de las evidencias claras de quién era Jesús, los líderes religiosos le rechazaron, no por falta de pruebas ni argumentos, sino por las razones más profundas del ser humano. Se trataba de líderes eruditos en las leyes de Dios, pero cuyos corazones estaban alejados de la esencia de las mismas leyes que ellos decían y profetizaban o profesaban. Este rechazo iba más allá de lo racional. Era irracional que ellos, a las presentaciones y las pruebas de Jesús, ellos no entendieran. Era el resultado de intereses personales y una sequedad espiritual que muchos a veces tenemos. Jesús, plenamente consciente de esto, sabía que su aceptación o rechazo por parte de estos líderes no cambiaba su misión ni tampoco su identidad. Él vino para cumplir la voluntad del Padre, más allá de la aprobación humana. Estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios y los testimonios que testifican la misión de Jesús y permitirnos quitar nuestros intereses y prejuicios para que no nublen nuestra percepción de la verdad. Abramos nuestros corazones para recibir la vida que Jesús nos ofrece. Por encima de la lógica humana solo está Jesús.
No se trata de ti, de tus estudios, de tus especialidades. Se trata de Jesús. Él está por encima de tus limitaciones, de tu entendimiento humano, que nos impide ser portavoz o portavoces del amor de Dios a los demás, porque damos mal ejemplo. Juan 5:42. Allí Jesús afirma que los sacerdotes del templo que lo acusaban no tenían amor a Dios. Sé que lo están leyendo en pantalla. No había amor en su corazón. Tenían pura Torá, pero no había nada en el corazón. En Juan 5:44, Jesús desnuda los embriagados de poder, que se honraban unos con otros, se adulaban unos entre ellos mismos, unos con otros, pero no les importaba la honra que proviene del cielo, la honra que proviene de Dios. El título, lo que yo sé. Juan 5:46-47, Jesús lo confronta diciéndoles: si en verdad le creyeran a Moisés, se lo estaba diciendo en su cara, me creerían a mí, porque él escribió sobre mí y ustedes lo saben. Pero como no creen en lo que Moisés escribió, ¿cómo creerán que lo que yo les digo? Y por el rechazo a la evidencia presentada por Jesús, había consecuencias para estos sacerdotes. Juan 5:43, Jesús dice que ha venido en nombre de Dios Padre y ustedes me han rechazado, refiriéndose a los del Sanedrín. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto, incluso los siguen a donde vayan. Esto los expone a ser engañados por falsos profetas. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 5:45 dice: Jesús le dice que no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Si Moisés es quien ustedes han puesto su esperanza, serían juzgados por los escritos de Moisés. Si en la Biblia usted ha puesto su esperanza y no lo que hay en tu corazón, déjeme decirte que la Biblia te juzgará. Jesús está frente a los fariseos, expone y presenta el primer testimonio que los fariseos conocían. Como les dije, el testimonio número 1 fue Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en Juan 5:35 dice: Jesús testifica: ustedes, los fariseos, ustedes, sacerdotes, enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio fue acerca de mí, y ustedes lo saben. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Eso dijo Jesús. Jesús dijo: Juan era una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Ciertamente, los sacerdotes se entusiasmaron y asistían con sus discípulos a oír los mensajes de Juan el Bautista, el que había preparado el camino para la venida del Señor, cumpliendo las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, que conocían perfectamente. Y aún así muchos fueron bautizados. Con permiso. Todo el pueblo reconocía a Juan el Bautista. Lo reconocían como un verdadero profeta, un hombre de Dios.
Los sacerdotes armaron una comitiva para preguntarle: ¿será este? Vamos a mandar una comitiva, porque el Mesías dijo que iba a enviar a alguien que abriría el camino. Pero Juan el Bautista aprovechó para anunciar a Jesús cuando escribió, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 26 y 27. Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no conocen. No me imagino la cara volteando para todos lados. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Juan el Bautista se alzó como una antorcha ardiente, iluminando el camino hacia el Mesías, hacia Jesús. Su voz se escuchó con claridad, proclamando a Jesús como el Señor anunciado por los profetas. Juan lo hizo. Él es el Cordero de Dios que redime el pecado del mundo, el portador del Espíritu Santo, el Cristo, el esposo celestial, el que desciende del cielo y pronuncia las palabras de verdad, porque Él es la verdad, como lo vimos la semana pasada. Hoy ante nosotros se presenta el testimonio encendido de Juan delante de nosotros como un desafío a nuestro entendimiento y corazón. ¿Acaso podemos ignorar la pasión con que Juan el Bautista se consumió por la verdad de Jesús? Su celo y pasión eran incuestionables cuando daba testimonio de Jesús. Él era un testigo. Él era una antorcha encendida que ardía siempre, alumbraba el camino, iluminando el camino de la oscuridad hacia la luz a todo el pueblo judío, incluyendo a los sacerdotes del templo. Confrontó con la misma realidad que conocían los judíos. En un principio, ustedes se sumergieron en el bautismo. ¿Cómo es posible que estos mismos que le acusan se habían sumergido en el bautismo de Juan el Bautista y luego lancen estas acusaciones contra el propio Jesús? El mismo Jesús, esto se está quemando, gloria a Dios. Ante el interrogatorio cruel pero oficial, señala: ustedes enviaron mensajeros a Juan y a él dio testimonio de la verdad. Querida iglesia, hoy nosotros debemos dar testimonio, tal como lo aprendimos de Juan el Bautista, cuando hablaba sobre Jesús, cuando hablaba de Jesús. Debemos resplandecer como la antorcha ardiente que tenía Juan en su corazón, que le consumía. Estamos dispuestos a ser consumidos por el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad y la verdad que está en la palabra de Cristo. Cristo dijo que en el corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, la ira, la calumnia. Todas las calumnias vienen de un corazón sucio. Los falsos testimonios, todos vienen de una enfermedad que la Biblia llama pecado. El corazón también es el contenedor de la vida. La Biblia dice que en tu corazón vivirá para siempre. La Biblia dice que tu corazón vivirá para siempre. ¿Quién dice amén? Piénsalo. Moriremos en algún momento y nuestro cuerpo morirá, pero nuestro corazón, donde está mi espíritu y mi alma, vivirá para siempre.
Y dentro de 1000 años aún estaremos adorando al Dios eterno. Gracias por su amén. Cuando Dios ve al hombre, no ve el aspecto físico, la educación que tiene, el tipo de vestimenta, el reloj que usa, ni tampoco tu condición social. La Biblia dice que del corazón mana la vida. Y justamente eso es lo que le estaba pasando a los fariseos, porque tenían corazones, estaban llenos de basura. Hazte esta pregunta: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de escombros y basura producto de los malos pensamientos que emanan del corazón? La ira, la codicia, la traición, la falta de perdón, y vaya usted, ¿cuántos demonios más? Los argumentos de Jesús cobran vida en la actualidad cuando ignoramos el evangelio de Jesús, cuando nos apartamos de la palabra y nos desviamos y nos entretenemos en las cosas del mundo y comenzamos a dejar de dar testimonio de lo que somos para Cristo Jesús. Lucas escribió en el capítulo 7, versículo 27 al 30. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando decían: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti, refiriéndose a Juan el Bautista. Le digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan, dice Lucas, el exigente Lucas. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Imagínense usted. Cuando todos oyeron esto, hasta los recaudadores de impuestos coincidieron de que el camino de Dios era el correcto. Por esa convicción dada por el Espíritu Santo, fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos, los expertos de la ley religiosa, no aceptaron el plan de Dios, aunque ellos también se dieron su duchazo, porque rechazaron a Jesús. El segundo testimonio que presenta Jesús son las obras que el Padre le hizo hacer a ellos, a él. Juan 5:36 dice que Jesús levanta su defensa diciéndoles: pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan el Bautista. Mis enseñanzas y mis milagros, el Padre me dio estas obras para que las hiciera, para que las realizara, para que probaran que Él me envió, para que ustedes lo pudieran ver. En medio de la incredulidad del Sanedrín, Jesús se levanta con el cumplimiento de la palabra, como el cumplimiento de la profecía mesiánica que ellos conocían y enseñaban. Las obras que realizó, desde sanar enfermos hasta resucitar muertos, revelan la autoridad de Jesús. Recordemos la palabra de Nicodemo, un líder judío que no pudo ignorar la evidencia que él mismo vio y era parte del Sanedrín. Él estaba allí cuando lo juzgaron. ¿Y qué dijo? Juan 3:2. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces sino solamente Dios, si no es enviado de Él. La autenticidad de los milagros de Jesús era innegable y dan testimonio de que ellos lo conocían
Y muchos del pueblo judío creyó y le comenzó a seguir a Jesús. Sin embargo, la ceguera espiritual del Sanedrín persistió. A pesar de presenciar milagro tras milagro, se aferraron a la incredulidad. Incluso cuando Jesús resucitó a Lázaro, en lugar de rendirse ante tal evidencia, se reunieron para discutir un plan para deshacerse de Jesús. Pueden leerlo en Juan 11:47. ¿Cómo pueden negar los miembros del Sanedrín la verdad que se evidencia frente a ellos? Pero ellos atribuían los milagros a Satanás, cuando de hecho estos confrontan y derrotan al mismo Satanás. Los milagros derrotan los actos de Satanás. Y hoy en día estamos enfrentando la misma situación. A veces viendo no creemos, y conociendo no queremos creer. ¿Negaremos la evidencia abrumadora de la obra redentora de Jesús en nuestras vidas? ¿Seguiremos llevando esa vida de mundo, mitad, no sé qué llamarlo, evangélico? La ceguera espiritual definitivamente cederá ante la luz, ante la verdad. Y nuestras vidas, nosotros seremos testigos de la obra transformadora de Cristo. Que el mundo pueda ver en nosotros la misma fe que afirma Jesús en medio de tanta incredulidad de la gente. Que lo pueda ver en nosotros, en Epicentro, en ti, en mí, en medio de tanta hipocresía, falsedad, delante de Jesús. Testifiquemos que nuestras vidas son el reflejo de Jesús y que Él es el único camino, verdad y vida. Testimonio 3. Juan 5:37. Jesús dice: el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Y agrega Jesús: ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. En un mundo lleno de distracciones, como lo dije antes, dudas, es crucial recordar las palabras de Jesús. Y es asombroso cómo subestimamos el testimonio del Padre que se encuentra en las Escrituras, que no lo conocemos. Los profetas predijeron con exactitud la venida del Mesías, la venida de Jesús, y detallaron muchos aspectos de su vida. Todos se cumplieron perfectamente, sin errores. Este testimonio no podemos pasarlo por alto. Fueron 300 profecías cumplidas. Y si usted duda en una, abre una puerta que nunca, que es difícil de cerrar, la puerta de la duda. La evidencia profética está ahí, clara, nítida, esperando a ser descubierta por aquellos que buscan la verdad con corazones sinceros y abiertos. No permitamos que la incredulidad, que es la consecuencia de la duda, nos deje fuera de Jesús. Abramos nuestra mente y corazones a la verdad, revelando las Escrituras que dan testimonio del Padre, que Él guía nuestra vida y nos da revelación. Que cada generación que se levante, como oramos por los niños, acepte este desafío y abrace la verdad de nuestro Señor Jesucristo.
Y último testimonio. Las Escrituras. Juan 5, 38, 39 dice: ustedes no tienen su mensaje, no tienen las Escrituras en el corazón. Ustedes no tienen el mensaje de Jesús en su corazón, porque no creen en mí. Creen que yo sea el Hijo enviado por el Padre. Entonces lo está diciendo Jesús a los fariseos. Ustedes estudian las Escrituras. Yo sé que las estudian a fondo porque piensan que ellas le van a dar vida. Pero todas las Escrituras, dice Jesús, me señalan a mí. Jesús hablando. Amada iglesia, cuando no creemos, sencillamente no portamos el mensaje de nuestro corazón. Muchos saben y conocen de Biblia, pero no es suficiente. Sabemos que debemos ser más sensibles a la voz del Padre, porque Él nos está hablando. Jesús, a través de su Espíritu Santo, quiere estar en nuestra vida, pero debemos creer y dar testimonio que nuestras acciones sean el resultado de nuestras convicciones espirituales. Cuando Jesús resucitó y estuvo 40 días más entre los vivos, con pruebas irrefutables, indubitables, que era Él, reunió a los discípulos y anunció su partida. Hechos 1:8, y con esto voy terminando. Así abrimos. Anunció que recibiremos poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y hablaremos a la gente. Seremos testigos, dice, seremos testigos de Jesús. Y seremos lumbreras, seremos la sal que hace falta en el mundo. Seremos la luz que marca el camino hacia la verdad. Amada iglesia, recibiremos poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre mi corazón. ¿Tú se lo estás permitiendo? Ser testigo de Cristo. ¿Quieren hacerlo? Pues levántense con valentía y compasión y di: yo quiero ser un testigo. Deja tu silla y levántate ahora. Yo quiero ser un testigo. Jesús nos encomienda una tarea monumental. Que seamos sus discípulos, testigos en todos los rincones de la tierra. Este no es un llamado común, es un desafío que requiere coraje. Requiere dar testimonio, entrega, pasión profunda, como lo hizo Juan el Bautista. El testimonio no es una sencilla declaración, es un compromiso, como lo hicimos en el primer servicio de este año. Público, que nos lleva a apartarnos de la vida del pasado, encontrarnos con el Jesús verdadero. En un mundo saturado de palabras vacías que siempre nos están invitando a la oscuridad con carteles muy bonitos, perdiendo nuestra libertad. Jesús te está llamando a que lo reconozcas como su único y suficiente Salvador. Y de ahora en adelante, después que tú veas este libro y lo anheles con todo tu corazón, porque el Espíritu, en medio de la oscuridad, el Espíritu te alumbra sus letras y entran a tu corazón. Empezaremos a adorar en espíritu y verdad. Cuando Dios nos ve como sus hijos.